Audiobook. Perestroika. Modelo de socialismo en crisis y desafíos para nuestra revolución, de Chafik Handal. Extracto de la exposición de Chafik Handal, en la Escuela Política del 12 de julio de 1989. La perestroika, las confusiones de la renovación de modelo de socialismo en crisis. ¿Por qué ocurrió la crisis del modelo? Se violentó el desarrollo natural de las fuerzas productivas. Hay que preguntarse por qué ocurrió la crisis de ese modelo de socialismo. Una parte de los teóricos de la perestroika trata de dar respuesta a esta pregunta desde posiciones puramente morales, que fulano o sutano eran malos, cometieron crímenes. Pero entonces uno todavía se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué semejantes malos pudieron estar en una posición de tanta autoridad y por qué cometieron crímenes, y por qué no se los impidieron? Evidentemente esa explicación no es suficiente. Tiene importancia adoptar una posición moral y una posición política condenando tales o cuales crímenes, tales o cuales maldades. Eso tiene importancia, pero eso no agota el examen ni nos arroja una conclusión que nos diga la manera de hacerlo bien. Hay que saber en qué terreno brotaron semejantes plantas malignas. Por supuesto que estos son análisis que no pueden agotarse con simplificaciones o en un corto periodo. Hay que profundizar y tener mucha información. Sin embargo, hay aspectos gruesos que saltan a la vista. La revolución socialista ocurrió, en el mayor número de casos, no en el escenario de los países desarrollados, sino en el de los países atrasados. Marx había previsto que el socialismo surgiría en los países capitalistas más desarrollados, como consecuencia del desarrollo mismo de las fuerzas productivas el capitalismo llevaría al socialismo. Y aunque Marx previó el surgimiento y desarrollo de los monopolios, no pudo vislumbrar que ésta iba a configurar una nueva etapa en el desarrollo del capitalismo, la etapa monopolista, imperialista, en la cual las relaciones económicas y políticas del capitalismo iban a abarcar el mundo entero. No previó que el mundo se iba a transformar, se iba a reorganizar de manera de que, por un lado, habría un centro desarrollado dominante y, por otro lado, habría toda una periferia dominada, en la cual habría niveles de desarrollo inferiores al desarrollo capitalista, anteriores al feudalismo incluso, pero que el capitalismo los engarzaría en sus propias redes, en sus relaciones económicas de explotación y los pondría al servicio de la acumulación y desarrollo del centro desarrollado. Este fenómeno se produce en los años finales del siglo pasado y comienzos del presente. Lenin estudió esta nueva realidad que cambió las posibilidades de la revolución. En el centro, fuerte y estable, la burguesía llegó a acumular tanto capital y tantos recursos que pudo dar muchas concesiones a los trabajadores. Pudo alimentar la tendencia natural de los trabajadores al economicismo y al reformismo, creando sistemas de seguridad social, otorgando niveles de salarios que neutralizan la tendencia revolucionaria, la minimizan. Pudo hacer esas concesiones precisamente por su desarrollo, por su fortaleza basada en una acumulación muy grande proveniente de la succión del resto de la humanidad, y esta situación cambió las posibilidades de la revolución, modificó el escenario de la revolución. Lenin descubrió las leyes de esta nueva etapa del capitalismo y entre ellas, la posibilidad de que la revolución se produjera, no en los centros desarrollados, sino en el punto más débil de la cadena de dominación del imperialismo, en los eslabones más débiles y ubicados en la periferia, que pasa a ser el escenario principal y más frecuente de la revolución socialista. Esto ocurrió en los países atrasados, empezando por la misma Rusia, que albergaba pueblos de todos los niveles de desarrollo hasta prefeudales, no digamos precapitalistas y feudales como los del Asia Central, que tenían un área de desarrollo capitalista no elevado, inferior a la parte occidental de Rusia. Lenin prevé que la primera revolución se podía producir en un solo país y no en un grupo de países desarrollados, como decía Marx, que sostenía que necesariamente tenía que darse en varios países desarrollados. La revolución se produjo en un solo país capitalista atrasado y, entonces, como resultado de esta situación, la posibilidad de avanzar en la construcción del socialismo se vinculó con la necesidad de que esa revolución pudiera defenderse.
Inmediatamente que triunfó, enfrentó una invasión, una guerra civil de 3 años de duración. 10 estados invadieron Rusia, incluyendo los Estados Unidos, que penetró por el lado de Vladivostok, por el lado oriental. Al producirse la guerra civil de 3 años, se planteó el problema de cómo sobrevivir en ese país atrasado, cómo construir allí el socialismo bajo condiciones de cerco y de bloqueo. Entonces, a finales de los años 20 y comienzos de los años 30, surgieron las ideas que generarían aquel modelo de socialismo que ahora está en una profunda crisis estructural. Lenin, que era un pensador de una genialidad extraordinaria, con una cultura política y científica inmensa, diseñó un camino a seguir en aquellas condiciones, que pasaba por lo que él llamó la nueva política económica, que era una especie de reanimación de formas del capitalismo, sobre todo de pequeño y mediano capitalismo, mientras, al mismo tiempo, se iban construyendo los pilares del socialismo. Es decir, era un proceso de transición que tenía en cuenta que las fuerzas productivas no se habían desarrollado tanto como para construir este nuevo sistema, superior al otro, en un periodo tan corto. Pero después de su muerte, Stalin y también Trotsky, hay que decir que, aunque ambas figuras se enfrentaron, ahora está quedando claro que Stalin lo que puso en práctica fue una gran cantidad de las ideas de Trotsky. Elaboraron el esquema ahora fracasado. En el terreno del desarrollo de las fuerzas productivas se había dado una revolución, la revolución industrial. A fines del siglo antepasado y en una parte del siglo pasado se produjo esta gran revolución de las fuerzas productivas, la de la mecanización de la producción, el paso de la manufactura a la producción mecanizada, etc. Ese fue un proceso largo que comenzó en la industria liviana, en la industria textil y otras ramas de la industria que abastecen de bienes de consumo a la población. Poco a poco se fue extendiendo a la producción de medios de producción, a la producción de máquinas y de herramientas, pasando así de la industria liviana a la industria pesada, a través de un proceso largo. En ese contexto, la dirección stalinista formula la respuesta a aquel desafío de la manera siguiente. Para poder desarrollarnos y defendernos hay que darle vuelta al esquema del proceso natural de desarrollo, haciendo un gran esfuerzo para desarrollar primero la industria pesada, porque si no la desarrollamos no podremos defendernos. Ni tener una industria militar para crear la fuerza necesaria para impedir que sea ahogada la revolución. Si no desarrollamos primero la industria pesada, los ritmos de desarrollo serán tan prolongados que vamos a tener que pasar por un periodo de por lo menos 100 años para que podamos construir el socialismo. Entonces le dieron vuelta al esquema natural de desarrollo de las fuerzas productivas y pusieron todo el esfuerzo en el desarrollo de la industria pesada. Esto, que violentó aquel proceso normal, exigía en el terreno político el establecimiento de un sistema que lo asegurara.